Un gusto poder estar con ustedes en la tarde de hoy. Bienvenidos a esta segunda temporada de Perspectivas Bienestar Dragón desde varias voces. Mi nombre es Flavio Carrera, yo soy el coordinador de proyectos del Decanato de Estudiantes y el día de hoy se llevará a cabo el e-workshop que hemos denominado Carnet de Discapacidad, Corrupción y sus implicaciones en el bienestar, que estará a cargo de Pablo Barrera y Esteban Jaramillo. Este espacio está pensado principalmente para hablar del bienestar desde varias perspectivas, aportando al crecimiento y el desarrollo de los dragones y futuros dragones de la U. Y hoy con un enfoque en el tema de derechos y bienestar. Pues les recordamos que Perspectivas de una iniciativa promovida por el Decanato de Estudiantes en conjunto con el gobierno estudiantil de la USFQ. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Flavio, ¿cómo estás? Chicos, bienvenidos. Buenas tardes con todos. Muchas gracias Esteban y Pablo por estar aquí presentes. Mi nombre es Daniela Armijos y soy la vicepresidenta del GOBE de la USFQ. Y bueno, Perspectivas Bienestar Dragón, desde varias voces, forma parte del proyecto Bienestar Dragón y el objetivo principal es promover un espacio de conocimiento, discusión y preguntas dedicado a dragones buscando maximizar su experiencia. Gracias Dani, igual por estar con nosotros, qué gusto tenerte hoy. Solo le recordamos a todas las personas que están conectadas que el e-workshop de hoy está grabado, está sujeto al Código de Honor y Convivencia de la USFQ, por lo que cualquier conducta ofensiva seguirá el procedimiento establecido. Finalmente, es importante agregar que durante la sesión les vamos a solicitar que llenen una encuesta para poder conocer sus recomendaciones del espacio del día de hoy y generar un registro de personas que asistieron al espacio. Sin más que agregar, le doy la palabra a Dani para que presente a nuestros invitados de la tarde de hoy. Bueno, chicos, les voy a presentar una pequeña introducción de nuestros dos invitados. Primero, Pablo Carrera estudió psicología clínica en la Universidad San Francisco de Quito. Además, completó su maestría en salud mental global, otorgado por la Universidad de Glasgow. Es el coordinador de la Oficina de Necesidades Educativas Especiales de la USFQ, encargada de garantizar la inclusión de estudiantes con discapacidades y otras condiciones que puedan afectar su proceso académico. Adicionalmente, tiene experiencia en creación y ejecución de políticas públicas para personas con discapacidad. Sus otros intereses son epidemiología del maltrato infantil, neuropsicología y psicología clínica. Esteban Jaramillo. Esteban Fácil Jaramillo Salcedo es estudiante con discapacidad visual de octavo semestre de la carrera de Derecho de la Universidad San Francisco de Quito. Durante su etapa estudiantil ha participado en distintos eventos encaminados a fortalecer la inclusión educativa de las personas con discapacidad. Actualmente es voluntario de investigación en la Corporación Diálogos por la Democracia y pasante legal en Produbanco. Eh, de esta forma, muchísimas gracias Dani por la presentación. Sin más que agregar, les agradecemos a Pablo y a Esteban por estar con nosotros y les damos el espacio para que puedan iniciar la presentación del día de hoy. Perfecto. Bueno, muchas gracias Flavio, muchas gracias Dani por este espacio. Realmente para nosotros es siempre un gusto. Vamos a hablar un poco, voy a hablar yo al comienzo, voy a hacer como una especie de introducción y después Esteban va a comentarnos sobre sus experiencias. Entonces, bueno, primero voy a compartir la pantalla porque yo sin presentación divago. Así que bueno, esta presentación un poco se va a tratar sobre, o bueno, vamos a empezar y la temática es este tema que hubo con los carnets de discapacidad. Y me acuerdo que cuando esto sucedió realmente se convirtió como el tema de que todos hablaban, ¿no es cierto?, sobre el carnet, que si es que debería estar, si es que no debería estar. Y nosotros queríamos aprovechar un poco esto que sucedió para indagar más en el tema de las discapacidades y de cómo es la situación, cómo es la experiencia de una persona con una discapacidad en el Ecuador de hoy en día. Entonces yo creo que es muy importante al comienzo hablar sobre el contexto histórico, el contexto social y un poco que entendamos de dónde vienen estos carnets y cuál es el objetivo que en teoría deberían tener y qué actitud y qué deber nosotros tenemos como ciudadanía para garantizar que esto no vuelva a suceder. Bueno, em, entonces, ¿cuál es el contexto histórico de las discapacidades? Que yo creo que es muy importante hablar. Históricamente las discapacidades no eran algo que le interesaba necesariamente a los gobiernos o a los estados, ¿ok? Estas personas
muy pocas veces llegaban a la adultez y es tanto así que hay muy pocos datos, sobre todo hasta el siglo XX. En la Primera y en la Segunda Guerra Mundial pasa algo muy interesante y es que muchos soldados van a estas guerras y regresan con amputaciones, con discapacidades visuales, discapacidades auditivas y el Estado dijo, bueno, esta gente peleó por nosotros, ahora debemos de cierta manera reponerlos. Y es donde nace el modelo rehabilitador. ¿Qué plantea este modelo? Es que se debe arreglar a la persona para que ésta vuelva a ser partícipe de la sociedad. ¿Ok? Entonces, si es que uno no tiene un brazo, pues deben ir, le deben poner una prótesis y así puede volver y ser parte de la sociedad. Este es un modelo que tal vez puede sonar bien al comienzo, pero realmente tiene muchos problemas. El principal es que no es eficiente económicamente, ¿no es cierto? Tener rehabilitando a una persona puede costar mucho. Y obviamente estas personas no son parte de la sociedad. Y esto va a tener un impacto en cómo la persona se percibe, ¿no es cierto? La persona va a sentir que algo está mal en ella y que debe ser arreglado. Y eso es un problema que afecta a la persona, pero también afecta al concepto de la discapacidad. Eh, Otro punto importante es que este modelo no se enfoque en la calidad de vida. Entonces, no importa que una persona viva bien o viva mal, lo importante es que esté arreglada entre comillas. Y esto claramente es una dificultad. Entonces, un poco como antítesis de este modelo, que este es un modelo muy médico, nace el modelo social y el modelo social es muy interesante porque es impulsado por las personas con discapacidad. Las propias personas con discapacidad son las que se organizan y dicen, no, esto no es lo que nosotros queremos. A nosotros nadie nos ha preguntado qué es lo que nosotros queremos. Es interesante porque el modelo social entiende a la discapacidad no necesariamente como una condición física o como una condición personal de la persona, sino la discapacidad está entre la interacción con la cotidianidad, está en la interacción con el ambiente, está en la interacción con la sociedad. Por ejemplo, si es que una persona con silla de ruedas va a una ciudad en donde todas las veredas están bien, la discapacidad física de esta persona no le va a inhabilitar tanto a como una persona que vive en Quito, donde hay huecos, baches, etcétera, etcétera. Entonces, de eso parte está este modelo y es muy interesante porque ya pone responsabilidad al Estado y a la sociedad, y no solo a la persona. Además, este es un modelo que se enfoca mucho más en el bienestar de las personas, ya no necesariamente en esa cura que en muchas ocasiones era imposible. Esto un poco se reafirmó en las Naciones Unidas y en el 2008 el Ecuador reafirma el Convenio de los Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad, lo hace otra vez en el 2014 y un poco por esto en la Constitución del Ecuador, en el artículo 35, se incluye a las personas con discapacidad como uno de las poblaciones vulnerables, en las cuales el Estado tiene la obligación de cuidar a estas personas. ¿Ok? Entonces, estas cosas son muy importantes pensar. Antes de esto no había ningún tipo de ayuda. Y más bien lo que sucedía es que estas personas eran escondidas porque la sociedad simplemente no sabía cómo lidiar con esto. Es interesante porque esto no solo pasa en las discapacidades, esto pasa en las enfermedades, esto pasa en los trastornos mentales y esto incluso pasa en la vejez, ¿no es cierto? Hay muchas veces que a los viejos o a los adultos mayores simplemente se les pone en un lugar para que pasen sus últimos días. Y creo que como sociedad podemos hacer mejor que eso. Bueno, ¿cómo es la pobreza de las personas con discapacidad? Un poco para contextualizar por qué es que hay estas ayudas. ¿Cuál es el propósito de estas ayudas, como el carnet? Existen muy pocos datos sobre la pobreza de las personas con discapacidad en el Ecuador antes del siglo XX, pero desde el siglo XX se estima más o menos que hay unas 294,000 personas. Esto es el 2% más o menos de la población del Ecuador, es un porcentaje muy importante. Y los propios datos del gobierno dicen que el 90 vive en pobreza o pobreza extrema. ¿Ok? Entonces es un número gigantesco, es un número realmente eh, muy grande y que no pasa en la sociedad en general. Por lo tanto, esto quiere decir que si uno nace con discapacidad, la probabilidad de vivir en pobreza es mayor. ¿Por qué pasa esto? Y esto es muy interesante, es una relación bidireccional, lo que se llama la exclusión social y el social drift. Ayer yo estaba hablando con Esteban para preparar esta charla y Esteban me decía, claro, tener una discapacidad es sobre todo caro. Y obviamente esto va a afectar al bolsillo de las personas. Por lo tanto, cada vez más van a caer en pobreza por pagar los servicios médicos, los servicios rehabilitadores que estas personas necesitan.
La otra manera en que esto se relaciona es que las personas que viven en pobreza tal vez pueden acceder a menos nutrición adecuada, menos educación y por lo tanto su riesgo de que tengan una discapacidad aumenta. Entonces realmente el uno se nutre del otro en una manera malsana, digamos. ¿Qué intenta hacer el gobierno? Dice, bueno, vamos a dar un poco de dinero a estas personas, y ahí sale el Joaquín Gallegos Lara, que es un bono famoso en el Ecuador, que es $240, me parece, que es a algunas personas que deben tener un porcentaje de discapacidad, cierto porcentaje de discapacidad, no sé si ustedes sabían, pero en el carnet hay un porcentaje, ya vamos a hablar un poco más de eso. Y además tiene que haber hay un gradiente socioeconómico. Las personas que reciben este bono tienen que estar viviendo en pobreza o pobreza extrema. Eh, ya vamos a hablar un poco sobre las críticas de este bono, pero sobre todo parecería que es una solución bastante superficial a un problema mucho más grande, ¿no es cierto? Entonces, bueno, primer dato importante, las personas con discapacidad tienen más riesgo de estar en pobreza. Okay. ¿Cómo es la educación? ¿Cómo es la educación en las personas con discapacidad? Igual vemos algunas diferencias. En esta tabla podemos ver por porcentajes cómo las personas sin discapacidad y las personas con discapacidad acceden a los distintos niveles de educación. Entonces, como ven, bueno, en el color gris son las personas sin discapacidad, en el color amarillo son las personas con discapacidad. Entonces, en primaria más o menos el porcentaje es igual y esto se pasa a la secundaria, pero en la universidad realmente vemos una caída fundamental, ¿no es cierto? El 20% de las personas sin discapacidad van a la universidad, mientras que más o menos el 2% de las personas con discapacidad van a la universidad. Esto es una diferencia muy significativa y como ustedes saben, el no acceder a una educación superior va a afectar las oportunidades de que una persona tenga trabajo, de que una persona salga de pobreza, de que una persona, incluso la educación es un factor protector de, por ejemplo, desarrollar enfermedades de salud mental, etcétera, etcétera. Entonces, esta diferencia de aquí a 10, a 20 años va a ser mucho más evidente en dónde están socioeconómicamente estas personas. Bueno, la salud y la discapacidad. Al comienzo hablamos del modelo rehabilitador, como ser un modelo sobre todo muy médico y muy centrado en los hospitales. Esto sigue sucediendo, esto sigue sucediendo. La mayoría de dinero del Estado no está enfocada en que las personas se rehabiliten, sino más bien en que las personas se curen, cuando sabemos que muchas veces la cura es imposible, sobre todo en las discapacidades. Por ejemplo, un dato interesante, en el Ecuador hay 5 hospitales psiquiátricos, todos están en las ciudades grandes, no hay ninguno que haya en una área rural. Em, ya que en la Constitución del Ecuador las personas con discapacidad son un grupo vulnerable, es deber del Estado garantizar los servicios básicos, como son de salud y educación. Pero como hemos visto, esto no necesariamente pasa. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer el Carnet? ¿Y por qué quería hablar toda esta introducción? El Carnet intenta más o menos equilibrar, aunque sea un poco, el tablero y dar estos beneficios, pueden ser tributarios, de educación a las personas con discapacidad. Ahora, entendemos que este no es una política perfecta y que en general ha tenido muchos cuestionamientos, sobre todo lo que pasó ahorita con estos asambleístas. Sin embargo, es el primer intento, y es el primer intento en la historia del Ecuador, de que algo se iguale, por lo menos un poco. También es una solución momentánea, ya vamos a hablar un poco más de eso. Pero bueno, lo que yo me quiero centrar es que la inclusión es mucho más que carnets. La verdadera inclusión favorece a todos, no solo a las personas con discapacidad, no solo a los grupos vulnerables. Como les contaba el ejemplo de esta persona con una silla de ruedas en una vereda de Quito, ahí vemos una foto de una vereda de Quito, pues ahí se puede caer una persona que no tenga discapacidad, una persona que está con sus hijos, una persona que está cargando las compras. Entonces, la verdadera inclusión va a ayudar a todos, no solo a unos pocos. Em, y ahora dice, bueno, estas personas lograron acceder a un carnet y no necesariamente debían tener uno. Y estaba hablando esto con Esteban ayer. Yo le decía, tal vez debería haber más control en cómo se garantiza un carnet. Y él me decía, pero si es que esto se vuelve más burocrático, y yo creo que tenía toda la razón, esto va a dificultar el acceso a las personas que realmente lo necesitan. Entonces, evidentemente no es algo perfecto, pero por lo menos ya ayuda a muchos. Porque
las dificultades y las desigualdades sociales en las personas con discapacidad se agudizan. Entonces, por ejemplo, alguien que vive en pobreza extrema, es muy difícil que acceda a un carnet, así tenga digamos, las condiciones para accederlo. Entonces, más bien debemos pensar en cómo agilitar ese proceso para que más personas que deberían tener lo tengan. Ahora, el carnet es una solución temporal. ¿Y a qué me refiero con esto? Una vez que lleguemos en una sociedad que sea totalmente inclusiva, no importa si es que tienes o no tienes discapacidad, porque las cosas ya son hechas pensando en que van a ser inclusivas para todos, ¿ok? Y ese es el objetivo y eso es hasta dónde se quiere llegar y yo creo que sí se va a llegar en algún momento a ese estado. Pero por lo tanto, o hasta eso, el carnet se ha vuelto como un poco la muletilla para llegar a ese momento. Tenemos un deber como sociedad y es muy importante pensar que la inclusión no es un privilegio, no es lo mismo. La idea de la inclusión es que sea para todos, ¿ok? El privilegio es solo para unos pocos. Yo creo que ahora esto es mucho más evidente con el tema de las vacunas, que las vacunas solo van a unos y no van a la mayoría, cuando para que una vacuna funcione, pues tiene que ir a la mayoría. Entonces, eso creo que hay que ser muy conscientes. No es inclusión que porque la calle tiene huecos, tenemos un auto 4x4 a arreglar la calle, ¿ok? Son cosas totalmente diferentes. Y nosotros debemos ser muy vigilantes de esta situación. Yo creo que si es que uno se pone a meditar, puede recordar de alguien que ha usado no tan bien su carnet, ¿ok? Y creo que debemos ser conscientes porque a la final estamos pidiendo algo de los asambleístas, pero tal vez mirando en nuestro entorno podemos encontrar con lo mismo y pues solo si cambiamos lo que pasa en nuestro entorno va a llegar a cambiar alguna vez a esos niveles tan altos. Yo creo que la indignación que sucedió después de todo esto fue una gran señal, porque creo que en general ya hay una conciencia general de las personas, de los ecuatorianos, que sabemos que vivir con una discapacidad no es fácil y que no está bien aprovecharse de esta situación. O sea, yo creo que esta indignación tal vez hace 30 años no hubiera pasado. Y yo creo que en general eso es un muy buen indicador. ¿Qué es lo que no queremos que pase con estos escándalos? Es que se merme la experiencia de vivir con una discapacidad. Lo que no queremos que pase es que una persona diga, chuta, deberían quitarles del carnet, deberían quitarles de estos apoyos, porque ellos ya tienen demasiados apoyos. O miren cómo la gente se aprovecha. Porque no que porque las personas se aprovechen de la vacuna vamos a dejar de vacunar, ¿no es cierto? Es más o menos la misma analogía. Y ese yo quiero que sea el objetivo principal. Este proceso de inclusión está recién en pañales y este más o menos ha sido el primer paso. Yo sé que lo podemos hacer mejor, pero también hay un deber como sociedad y como individuo para hacerlo mejor. Así que bueno, vamos a ver ahora un pequeño video como introducción al Esteban. Creo que les va a dar mucha nostalgia porque sale mucho a la universidad. Eh, pero bueno, espero que les guste. Entonces, veamos si. No sé si pueden escuchar. ¿Se escucha? No sale, está todavía tu pantalla de la Ah, ya. presentación. Ya sé. Eh, perfecto, ahí está, ¿no? Es de gota a gota. Esteban es todo Pero se escribe, se ha visto alguna cosa. No, si no es la Cris, es la Steffi. Pues escríbele y dile como que hagamos algo. ¿Y mañana dónde va a ser la party? Mañana. Mañana. Ah, lo de la marea. Su capacidad de voz es increíble, puede hacer distintas impresiones de gente. Eso es muy admirable y chévere de él, es una habilidad que tiene. Queremos un país hermano porque todos somos ecuatorianos y tenemos un mismo propósito, sacar al Ecuador adelante. Vinieron. Mi materia favorita era Derecho Constitucional, el anterior semestre me gustaba mucho. Y este semestre, la verdad, me gusta Derecho Laboral, es mucho. Gracias. ¿Qué fue, Marquiño? Hola, Marquiño, ¿ya has llegado? ¿Qué más? Estás loco. ¿A qué hora vienes? ¿A qué hora llegas? Nunca puedo llegar más temprano que vos. Buenos días.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé. Hola Esteban, ¿Qué tal? dice ¿Cómo Eduardo? estás? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Todo bien, Eduardo. ¿Qué va? Javier llega en punto a la... Para mí, ayudar a Esteban en realidad no es un placer que yo tengo, es un regalo que yo me doy a mí mismo, es una forma de darme cuenta de que hay cómo hacer cosas en la vida y que no hay obstáculo suficiente que pueda pararle, que pueda impedir de hacer cosas. Esteban se maneja por sí solo, él coge bus, él va a su casa, coge los bus. De hecho, una vez yo le llevé a su casa y sorprendentemente él me guió a mí. Él cuenta las curvas, no sé, cuenta los chapas acostados y él sabe perfectamente dónde está ubicado, incluso en el auto. Entonces, para mí es muy sorprendente darme cuenta de que el Esteban es capaz de todo. En realidad, él no tiene casi ninguna limitación, él puede hacer todo lo que él se propone. Siempre cuando pasamos con él y lo tratamos como si fuese cualquier otra persona, porque así es. Está feliz y podemos hacerle chistes y él se ríe con nosotros. Y es cuando aparece una expresión de felicidad en su cara porque está disfrutando como cualquier otra persona con nosotros, así como nosotros disfrutamos con él. Simulen. Hola, ¿qué dice Mateo? ¿Qué dice, loco? ¿Está grabando? Hola, ¿cómo vas? Obvio que está de la vida del Esteban. No, este es otro. Sí, mucha gente me decía así, ¿qué pues entonces? Ayer fui con el Nicolai en la buceta de la floresta. Pero no te pasa, ¿ah? Te iba a preguntar cómo se dice que no importa que estés. Tiene un talento excepcional para remedar a las personas. Entonces, él es muy chistoso y él es muy bueno remedando. Querido alcalde, queridos quiteños, creo que es importante mejorar esta ciudad para que no solamente sea accesible a cierto grupo de personas. También hay personas que necesitan, personas con discapacidad, y el Metro de Quito es algo fundamental que hemos logrado que sea también accesible a las personas con discapacidad. Pero no solo eso tiene que ser accesible, sino toda la ciudad, que sea un Quito libre de obstáculos. La tecnología nos ayuda de tal manera que, por ejemplo, yo para estudiar tenía que buscar muchas alternativas, que la gente me lea, que la gente me ayude a escribir. Y hoy en día solo él puede satisfacer todas sus necesidades, puede enviar deberes, puede hacer todo, estudiar sin depender tanto de los demás como era antes. Ahora en documento, temas carpeta. Abrir selección. Acalabu Microsoft Word 97 2004 document.doc. En la cuya orden debe efectuarse el pago. 7. La indicación de la fecha y del lugar en que se gira la letra. Y 8. La firma de la persona que la emite. Girador o librador. En la especie se encuentran cumplidos los... Esteban es un alumno excepcional, Esteban es un alumno muy bueno, es una persona muy inteligente que tiene una expresión y tiene un método de expresarse excelente. Esteban es un tipazo, Esteban es mi gran amigo, nos hemos hecho muy buenos amigos, nos conocemos porque estudiamos lo mismo, vamos a ser colegas, vamos a ser abogados en muy poco tiempo y nos hemos hecho muy buenos amigos, nos ayudamos siempre en los deberes, nos ayudamos en las materias, nos colaboramos en lo que podemos y he aprendido mucho de él. Me parece chévere el blanco. Luz. Bueno, ahora sí, no sé si me escuchan. Sí, creo que ahora sí te toca, Esteban. Estaba con el micrófono apagado. Primero, hola con todos. Para mí es un gusto, es un placer compartir estas experiencias y presentarme creo que con este video que ahí, bueno, hay algunas palabras inmerecidas de muy queridos amigos.
Pero en ese video pueden saber quién soy yo y ese soy yo. Soy una persona, soy un estudiante que tiene sueños, que tiene aspiraciones a futuro, en lo personal, en lo profesional y en todos los aspectos. Y lo único que yo quiero como persona, antes de decir que tengo una discapacidad, es decir, que me consideren como una persona y que esta condición que la tengo, pues, sea secundaria ante, antes que nada, pues, lo más importante es que las personas con discapacidad seamos tratadas como personas. Y me refiero a esto porque el tener una discapacidad no es algo que no es algo que un carnet, no es algo que uno quiere tener como persona con discapacidad, no es algo que a uno bueno, uno dice, bueno, yo quiero tener una tarjeta de crédito que con cupo, con tanto de cupo, eso uno puede querer, pero un carnet de discapacidad es algo que simplemente a uno le toca afrontar y es una oportunidad, tal vez es una dificultad, tal vez es un reto, muchas personas puede haber distintas concepciones, pero un carnet de discapacidad es más allá que el carro que se importó un asambleísta, es más allá bueno, hoy no pago impuesto a la renta porque tengo el carnet de discapacidad, qué felicidad, es más allá de decir, bueno, me van a devolver el IVA, no voy a pagar tal vez un impuesto predial municipal. Una discapacidad es una situación bastante compleja. Em, yo la he tomado como un reto, como una oportunidad para demostrarme a mí mismo, para demostrar a los demás que pese a los obstáculos y pese a las condiciones adversas que uno pueda tener en algún momento, uno puede salir adelante. Pero una discapacidad de ninguna manera tiene que verse como tiene que verse un carnet de discapacidad, tiene que verse como una aspiración que alguien quiera llegar a tener. Y en este sentido, yo quería comentarles sobre todo la indignación, ¿no es cierto?, que las personas con discapacidad creo que tuvimos, porque creo que todas las personas con discapacidad, sin excepción alguna, tuvimos muchísima indignación de que había personas que se aprovechaban de estos carnets, que se aprovechaban de los derechos que tal vez el Estado nos confiere para igualar el tablero y decir, bueno, tú tienes una condición adversa y el Estado busca tal vez a través de el otorgamiento de un documento que te permita acceder a ciertos derechos con preferencia, el que te permita tal vez tener alguna exención tributaria. eh, a través de estos mecanismos el Estado busca poner en igualdad de condiciones, igualar el tablero, como se suele decir, y a través de esta igualdad, de esta igualdad formal que el Estado pretende dar, eh, hacer que las personas con discapacidad también nos podamos superar. Y yo quería contarles como experiencia que el tener una discapacidad es bastante caro porque, bueno, a veces uno tiene que invertir en algunos implementos tecnológicos que tal vez ustedes no lo necesiten, o si lo necesitan, pues lo pueden conseguir de una forma más fácil, porque, digamos, eh, para yo poder hacer algo tan sencillo como es leer un libro, algo que para ustedes es algo muy sencillo y lo pueden hacer en segundos, yo tengo que buscar tal vez un escáner o tengo que buscar un dispositivo que ahora ventajosamente ya lo tengo, que es una cámara que me permite escuchar el contenido de un texto. Y así son un cúmulo de cuestiones que uno tiene que comprar y yo a veces las denomino con algunos amigos con discapacidad los impuestos a la discapacidad, porque es algo que normalmente uno no adquiriría si no tuviera esta condición de discapacidad. Y el carnet de discapacidad es más que un carro, porque a veces yo decía, bueno, me encontraba con muchos comentarios que decían, y bueno, y una persona no vidente,
¿para qué se va a importar un carro? Entonces, quitemos estos beneficios, quitemos estas cosas y así vamos a generar este incentivo de que la gente que no tiene discapacidad y que no necesita quiera tener un carnet de discapacidad de manera fraudulenta. Y sin embargo, yo me ponía a analizar y la verdad es que yo también tenía mucha indignación. Decía, bueno, que el Estado pues que haga algo para frenar esto, pero no podemos mermar los derechos de las personas que realmente lo necesitan, porque a veces algunas personas decían, bueno, quitemos el carnet, quitemos la importación, las exenciones arancelarias o las exenciones tributarias para la importación de vehículos. Y porque, ¿para qué quiere una persona no vidente comprarse un vehículo? Y la verdad es que si uno lo piensa preliminarmente, podríamos decir, bueno, sí, ¿no? ¿Para qué una persona no vidente si puede caminar, puede usar sus manos, podemos hablar? Bueno, ¿para qué podemos escuchar? ¿Para qué un vehículo? Y sin embargo, cuando uno sale a la calle, se da cuenta que, y si es que ustedes lo quieren hacer, salgan con los ojos vendados y, y traten de tomar un bus, o de tomar un bus y de tomar un bus específico además, porque digamos aquí en el Ecuador no tenemos todavía estos anuncios de los buses, no tenemos la accesibilidad tal vez para las sillas de ruedas, no tenemos los anuncios auditivos que dicen este bus es la ruta tal y que va desde tal punto hasta tal punto, es algo que sí lo podemos encontrar en otros países un poco más desarrollados que el nuestro. Y ahí es cuando cuando hay que ponerse a pensar y ponerse a analizar de que no es fácil tener una discapacidad y que preliminarmente uno podría pensar y decir, bueno, quitemos todos estos beneficios, pero a la larga, pues estos beneficios no le van a afectar a la persona que no tiene discapacidad. A esa persona no le va a afectar, pero sí va a profundizar más la brecha de desigualdad entre las personas que tienen discapacidad, que tenemos discapacidad, y entre las personas que no tienen discapacidad. Gracias a la universidad, gracias al apoyo de algunos amigos, al apoyo de mi mamá también, por supuesto, yo ahora estoy estudiando y actualmente incluso ya me estoy incorporando a la vida laboral. Tengo la fortuna de estar como pasante legal en Produbanco, una institución maravillosa para trabajar. Y esto es gracias al apoyo que yo he recibido de distintos lugares. Puede ser un apoyo estatal con alguna exención tributaria, puede ser al apoyo de mi familia, al apoyo de la San Francisco. La San Francisco ha hecho muchísimo por mí en cuanto a tecnología, me han ayudado, no a que me den las cosas, sino que yo pueda estar en las condiciones de mis compañeros y de esa manera yo poder, yo poder desarrollarme como estudiante y ahora pues incluso ya como un profesional en el área que es derecho, que a mí me apasiona. Y eso es lo que generamos, porque cuando uno va incentivando y va haciendo que las personas con discapacidad nos incluyamos a la sociedad, va generando un círculo virtuoso. ¿Por qué un círculo virtuoso? Porque si es que esa persona tiene acceso a la educación, tal vez tiene acceso después a un trabajo, quizá el Estado ya no va a tener que subsidiarle toda la vida. Va a tener que tal vez ayudarle con ciertas cosas, pero no va a tener que subsidiarle todo y todo el tiempo. Porque las oportunidades, perdón, las oportunidades se han generado y de esa manera, pues la persona con discapacidad ya no es una persona que recibe beneficios, que recibe ayuda, sino que también contribuye con la sociedad. Y eso es lo más importante, contribuir con la sociedad, permitir a las personas con discapacidad a través de, tal vez el carnet no es el mejor mecanismo, pero por lo menos en algo ha aplacado esta brecha de desigualdad. Porque si es que nos vamos al otro lado de la página, miramos la página y si es que no generamos estas oportunidades para que una persona con discapacidad pueda educarse, pueda tener acceso a la salud, pueda tener acceso a muchos servicios que uno tiene diariamente, se genera nuevamente un círculo vicioso, porque
ya se genera esto de que la persona nunca tuvo acceso a la educación, por tanto, ya no puede trabajar. Ahora las condiciones de trabajo son difíciles, durísimas para todo el mundo, mucho más para una persona con discapacidad. Entonces ya no puede, la persona con discapacidad ya no puede optar por un empleo formal, tendrá que después, quizá, y lo he palpado con mucha pena, compañeros no videntes, compañeros que tienen otras discapacidades, quizá que como ya no tuvieron el acceso a la educación, el acceso a un empleo formal, pues van a tener ahí sí que vivir de los subsidios del Estado, y no solamente de los subsidios del Estado, porque si somos conscientes, creo que el bono de desarrollo humano está en $50, y con $50 mensuales uno no puede vivir simplemente. Entonces, no solamente es de los subsidios del Estado, sino también de los subsidios de particulares, de la ayuda, de la ayuda de la gente de buen corazón, pero esa persona ya no ha podido contribuir con la sociedad, ya no ha podido desde sus diferentes espacios, porque las personas con discapacidad, por más grave, bueno, hay casos muy graves, pero por lo general, la gran mayoría de personas con discapacidad podemos trabajar, podemos, ventajosamente, podemos estudiar, podemos contribuir con la sociedad, pero para ello, pues obviamente se necesita que las oportunidades y las condiciones se den. Por eso yo quiero dejarles este mensaje de que el carnet de discapacidad es más que una exención tributaria, una exención arancelaria, una devolución de impuestos, el tal vez no hacer la fila y pasar primero, es algo más. Y la idea es igualar el tablero. La idea es que a partir de esas condiciones que generamos como Estado, vayamos permitiendo el desarrollo de las demás personas que tienen alguna dificultad, que tenemos alguna dificultad. Y por ello les invito a que seamos nosotros parte activa. Y si es que tal vez sabemos de alguien que ha tenido un carnet fraudulento, pues denunciémoslo. También hay mecanismos para poder denunciar y para que la gente que ha obtenido un carnet de manera fraudulenta lo responda por esos actos que a mí me parecen despreciables desde todo punto de vista, pero que esa gente también responda, porque eso es un delito. Y por cada delito que alguien cometa, pues tiene responsabilidad. Pero no por ello podemos simplemente decir, se acabaron los carnets, se acabó el intento, porque ni siquiera es algo que se ha conseguido en gran medida, sino es el intento de ayudar a disminuir la brecha de falta de oportunidades y por ende de pobreza de las personas con discapacidad. Eso es lo que quería compartirles en esta noche. Muchas gracias por la invitación y bueno, adelante si es que tienen preguntas o inquietudes. Muchísimas gracias, Esteban y Pablo, por sus reflexiones y por todo el contexto. Creo que es un tema, y lo habíamos conversado con Pablo en algunas ocasiones, creo que era importante tener este espacio para poder hablar del tema y creo que estoy completamente de acuerdo con el sentimiento que Esteban viviste, es decir, sin nosotros, sin ser parte de las personas con discapacidad, también estábamos extremadamente indignados y creo que es una indignación que se sigue prolongando ahora, es el tema de las vacunas, que indigna a la población por todas las brechas en términos de acceso a servicios y a derechos de toda la población. Queremos invitar a las personas que tienen alguna pregunta o algún comentario que levanten las manos, podemos conversar, podemos abrir el foro de preguntas y voy a empezar con Sebastián Aro, que tiene su mano levantada y que tiene una pregunta. Te damos paso, Sebastián. Bueno, primeramente, buenas noches con todos y gracias por haber compartido estas palabras con nosotros. Ya. Mi duda es si es que estas personas, especialmente estos asambleístas que realizaron actos deshonestos, ¿tienen alguna penalización? O sea, ¿hay alguna represalia en contra de estas personas? ¿Algún procedimiento con el fin de que de alguna manera paguen a la sociedad lo que han hecho? ¿O nada?
Abogado, creo que esa es una pregunta para ti. Bueno, por supuesto, el SRI, bueno, en general el COIP tipifica como un delito a la defraudación tributaria. Entonces, bueno, hay varios mecanismos, pero uno de ellos es la parte penal que está tipificada, de hecho, que pues si es que te beneficiaste con alguna exención tributaria o arancelaria, pues respondas ante la vía administrativa, que son los entes del Estado, que son por lo general las entidades que cobran los impuestos, y por la parte penal también, porque pues también es un delito, ¿no? Entonces, que también está sujeta incluso a privación de libertad. Eso es en cuanto a la legislación. Ahora, lo importante es que como nosotros, como ciudadanía, vayamos exigiendo que estos procesos sigan su marcha y se cumplan para que efectivamente haya esta sanción que además va a ser un incentivo para persuadir, para disuadir de estas conductas que son despreciables desde todo punto de vista. Yo también creo que es muy importante la respuesta de la sociedad y que la sociedad realmente diga esto que hiciste está mal. Tú eres una persona que está ahí velando por nosotros, tú eres un representante del pueblo y lo que hiciste está mal. Y yo creo que eso incluso pesa más que cualquier tema legal. Además, eso lo podemos traer a nuestro entorno. No es diferente que alguien que tenga su carnet fraudulento, sea nuestro primo o tío, lo use para acceder a algo. Es exactamente igual que el asambleísta. Entonces ya tenemos ese precedente y ya lo podemos llevar eso a nuestro día a día. Yo creo que eso es tal vez la lección más importante de esto. Eh, pues lo que pase con ellos y con su auto a la final me tienen sin cuidado, pero ya dejó un precedente. Yo creo que de aquí en adelante esto ya no se va a repetir así. Y quien lo haga va a saber que está mal por la respuesta que tuvieron, que tuvimos todos pues con estas personas. Muchísimas gracias, Esteban y Pablo. Sí, en esa línea creo que la crítica social es mucho más fuerte que a veces el funcionamiento legal en este sentido, entonces es importante. Voy a dar la palabra a Victoria Vergara y tenemos dos preguntas por el chat que quiero hacerles tanto a Pablo y a Esteban. Victoria. Hola, ¿cómo están a todos? Yo tenía una consulta, así súper rápida para Esteban, que ya nos conocemos de algún tiempo. ¿Qué herramientas encuentras que te hayan ayudado más como que para el tema de las clases durante la pandemia o qué sientes que son cosas que podría mejorar la U o las plataformas, las diferentes plataformas para hacer que el aprendizaje sea más didáctico, dado que tú tienes la discapacidad visual? Claro, gracias Vicky por la pregunta y qué chévere que estés aquí. Vicky fue asistente de un profe mío y ella me tomaba las evaluaciones. Pero nada, para contarte un poco sobre esto bueno, yo he ido necesitando es en general, y la universidad ha trabajado muchísimo en ese aspecto, yo no puedo desconocer que ha trabajado muchísimo tanto en accesibilidad de las páginas, de las plataformas de la universidad como tal, pero también ha trabajado muchísimo en que exista, digamos, un personal de apoyo para nosotros, las personas con discapacidad, de tal manera que se envíen correos, comunicaciones, para que los docentes puedan saber cuáles son las limitaciones o cuáles son los cambios que tal vez uno tiene que incorporar, más que en el fondo, en la forma, para poder evaluar a una persona con discapacidad. Pero en general, yo creo que la U ha hecho un extraordinario trabajo con eso. Y sobre las dificultades que he tenido, pues a lo largo de esta pandemia, más que nada, no son con la universidad, sino, y ahí es cuando entiendo muchas cosas de Santiago Gangotena, que se pelea todo el tiempo con el Estado y con el gobierno, porque muchísimas de las cosas, de los trámites que tenemos que hacer como abogados, que tengo que hacer yo como pasante, a veces no lo puedo hacer, no porque el trámite sea imposible, sino porque
las páginas web de las entidades de gobierno no son lo suficiente accesibles, no cumplen con estos parámetros de accesibilidad que la universidad, por ejemplo, sí los cumple, y muchas instituciones privadas sí los cumplen, pero las mismas páginas del Estado, las mismas páginas del gobierno, son quienes nos ponen el pie y no nos permiten desarrollarnos. Entonces, esas han sido las dificultades y como recomendaciones, creo que lo más importante siempre, y yo siempre lo he dicho, es esa comunicación, el poder tener esa comunicación con docentes, en el área laboral, incluso con los jefes, y bueno, buscar las alternativas para poder desarrollar el trabajo, porque a veces son cuestiones de forma, no de fondo, que uno tiene que modificar, pero el trabajo o el producto que uno debe presentar termina siendo el mismo. Entonces, eso es lo que te puedo contar, lo que les puedo contar. Muchísimas gracias, Esteban y Pablo. Una de las preguntas que nos llegó por el chat es, ¿cuáles son los retos que ustedes ven en corto y largo plazo en el tema? Por un tema, el lado de los carnets de discapacidad y por otro, los retos que tenemos como sociedad en este contexto. Y algunos retos o algunos datos que ustedes nos puedan dar de la situación de las poblaciones con discapacidad durante la pandemia. Esos son como las dos preguntas que han salido ahorita por el chat. A ver, entonces, bueno, empecemos con retos de la pandemia, creo. Yo les mostré una estadística que el 90% de las personas con discapacidad ahorita están atravesando pobreza. Eso es después de la pandemia, es un dato después de la pandemia. Entonces yo creo que en general la pandemia ha hecho que las diferencias sociales sean más grandes y eso va a ser todavía más fuerte en las personas con discapacidad. Entonces creo que rápidamente, bueno, primero lo que debería hacer el Estado es que estas personas se reintegren rápidamente a la economía. A corto plazo, pues sería vacunándoles rápidamente, ¿no es cierto? Y a largo plazo creando esta serie de proyectos de educación, de nutrición infantil, etcétera, etcétera. ¿Qué retos? Bueno, el mayor reto fue que por este escándalo se suspendieron los carnets, se suspendió la emisión de carnets por un buen tiempo, lo que significa que muchas personas que necesitaban no lo pudieron acceder. Y que el trámite se volvió todavía más engorroso. Entonces yo creo que ese es tal vez el principal reto que esto sucedió. Y como les comentaba, yo no quisiera que debido a esto, pues sea todavía más difícil acceder, sobre todo para las personas que no están en una condición social muy provechosa. Pues si es que eres un asambleísta y quieres tener un carnet, lo más probable es que lo consigas, así sea fácil o difícil. El problema es las personas que no tienen esa posición. Había algo más. Sí, es decir, era uno de los retos a largo y corto plazo de la situación y otro los retos que ustedes habían visto en el contexto de la pandemia. Entonces creo que tú sí cubriste esos dos temas. Perfecto. Sí, Pablo. Esteban. Bueno, yo creo que en la pandemia los retos han sido el poder, creo que ha sido un reto de todos el poder sobrevivir y más aún con una discapacidad. Les cuento un poquito nada más para que lo llevemos a los ejemplos prácticos. En mi casa, mi mamá y yo tenemos discapacidad visual. Entonces, para una persona con discapacidad visual es realmente complejo ahora esto del distanciamiento, por ejemplo, porque nosotros por lo general siempre requeríamos de asistencia para poder cruzar una calle, porque es peligroso, aparte que la gente en nuestro país no respeta los semáforos, no todos los semáforos suenan, entonces ese ha sido un reto bastante importante, esto del distanciamiento en mi caso como persona con discapacidad visual. Y además, otra complejidad que, digamos, ha venido de la mano es el hecho de hacer las compras, porque antes nosotros lo que hacíamos, mi mamá y yo, o mi mamá, iba al Supermaxi o a alguna de estas cadenas y pedía a una persona, ¿no es cierto?, que le ayude, y ella lo que hacía es le tomaba del brazo y se iba dando la vuelta por todas las perchas y comprando lo necesario, ¿no es cierto? Ahora son cosas que son muy difíciles de hacerlas porque
creo que la pandemia ha cortado muchísimo la autonomía de las personas con discapacidad. Ahora, pues la gente ya tampoco es que, y son razones muy justificables además, es que si digamos salimos ahora a la calle, las personas ya no se acercan como antes y te dicen, bueno, necesita cruzar, necesita, busca algún edificio en particular, ya no hay estas mismas facilidades, ¿no es cierto? Entonces creo que eso, a corto plazo el reto es hacer que la tecnología llegue a todos, de las personas con discapacidad, hacer que la tecnología llegue, y no solamente que llegue la tecnología, porque tal vez puede ser que la persona con discapacidad tenga un teléfono, tenga acceso a una tablet, pero tal vez que las aplicaciones no sean lo suficientemente amigables con las personas con discapacidad o visual en mi caso, o que tal vez los lugares no sean lo suficientemente amigables, los espacios físicos para las personas con discapacidad física y bueno, un sinnúmero de cosas que han sucedido, ¿no? En la pandemia y que se han agudizado más porque... Entonces, yo creo que el reto a corto plazo es mantener esa independencia de las personas con discapacidad. Y a largo plazo creo que es el ir tal vez buscando que las personas que efectivamente tenemos estos carnets de discapacidad, los podamos utilizar, los sean más útiles, porque realmente tal vez no es muy útil que una persona se beneficie de una exención de impuesto a la renta, pero tal vez sí es más útil que un niño con alguna discapacidad pueda tener algún apoyo económico por parte del Estado para que pueda acudir a un centro de educación especial o para que pueda desenvolverse en el ámbito educativo en general. Entonces creo que esos son los retos a largo plazo. Tenemos que ir cambiando muchísimas cosas, pero lo que tenemos ahora, pues tenemos que ir haciendo que las cosas sean más fáciles para las personas con discapacidad y más difíciles para quienes quieren aprovechar de manera fraudulenta de un documento que no les corresponde. Muchísimas gracias, Esteban, por estas reflexiones. Y con esta pregunta queremos ir cerrando el evento. Es de Iván, que nos dice, mi comentario pregunta para Esteban. Primero, muchas gracias por tu testimonio y es realmente bueno para conocer y tomar conciencia respecto a la inclusión. Tu historia es inspiradora y gracias a Pablo por su magnífica disertación. Quería preguntarle sobre qué debería hacer el Estado para fomentar la inclusión educativa, teniendo en cuenta que es algo profundo que no debe ser tratado solo con soluciones superficiales. Voy, ya. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Iván. Creo que es una muy buena pregunta. ¿Qué he visto yo trabajando en un centro de educación superior? Bueno, primero hay que ver cuáles son los alumnos que llegan a la educación superior. Normalmente son las personas que de cierta manera han recibido generar una buena educación a lo largo de su vida, y eso hay que ser conscientes, no necesariamente son el común de las personas con discapacidad. Claro que no es el caso si tenemos, bueno, tenemos estudiantes de todo tipo. Yo creo que se debe lograr una verdadera inclusión en todas las instituciones educativas. A mí no me gusta la idea de que se haga una especie de curita. Por ejemplo, vamos a segregar a los alumnos y les vamos a mandar acá a los alumnos con discapacidad y aquí a los alumnos que no tienen discapacidad. Creo que eso es un error. Creo que se debe incluir mucho en el pensum de los profesores cómo deben adaptar sus clases. Y yo que trabajo en esta área, realmente las adaptaciones a veces no son tan grandes como uno pensaría, pero los resultados ya pueden ser muy buenos. Y, por ejemplo, en nuestra oficina no solo tenemos personas con discapacidad visual, hay con todo tipo de discapacidades, incluso personas con problemas de salud mental, con enfermedades, y realmente los ajustes son mucho menos grandes a lo que ustedes podrían pensar. Entonces yo creo que incluir eso en el pensum de la manera en que se forman los profesores es muy importante. Otra cosa fundamental, incluir la tecnología.
como mencionaba la mamá de Esteban, la tecnología realmente ha revolucionado el tema de las discapacidades y de la inclusión. Entonces yo creo que se debería incluir mucho más la tecnología, los profesores deberían estar enterados en esta área y debería ser simplemente algo normal en la manera que se imparte las clases. Sabemos que el 2.5% de las personas tiene discapacidad. Ok, ¿por qué esas personas no están entrando a la universidad? ¿Cuál es no están entrando a la primaria, a la secundaria? ¿Cuál es el número de las personas que sí están entrando? Y ahí yo creo que eso yo creo que se debería más macro, es algo del Estado y tener políticas claras de cómo se debe incluir a estas personas. Entonces creo que realmente es una solución que debe tener muchas aristas y en general creo que se ha hecho mucho. Por ejemplo, ahora tenemos, me parece que 8 estudiantes con discapacidad visual en la universidad y cada año entran más. Entonces realmente eso demuestra eh, que las cosas sí están cambiando, porque cuando llegan a nosotros significa que ya han pasado por muchos años y por lo tanto es muy buen indicador. Entonces, creo que esas son algunas de las soluciones que se me ocurren así rápidamente. Pero sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, Iván, que una respuesta superficial nunca va a ser suficiente. Bueno, y gracias Iván por tus palabras. De verdad, yo más que creo que ser una inspiración, lo que hago es aprovechar todas las ventajas que he tenido como persona con discapacidad, porque yo siento que estoy en una posición privilegiada y pues creo que mi obligación moral también es aprovechar las cosas, ¿no? Aprovechar en el buen sentido de la palabra todo lo que a la final muchísimas personas me han ofrecido, entre ellas la San Francisco, toda la gente de la universidad. Y para responder tu pregunta, yo creo que alguna vez hacíamos un proyecto con la UNESCO y yo les decía que lo más importante, creo que a través del Estado, es generar eh, comunicación acerca de que realmente las personas con discapacidad podemos, gracias a la tecnología, gracias a muchos avances que ahora hay, podemos contribuir más. Creo que hay que generar una comunicación en ese aspecto porque a mí me pasa todo el tiempo y de personas muy preparadas, de personas que tienen currículums impresionantes, me dicen, oye, ¿y cómo lees un WhatsApp? ¿O cómo respondes un correo electrónico? Alguna vez fui a una entrevista de trabajo y me decían, pero bueno, ¿y usted qué puede hacer? Entonces, eh, yo les decía, bueno, miren, yo tengo mi computador, tengo un lector de pantalla, tengo la asistencia de la tecnología que me permite trabajar de manera autónoma. Entonces creo que la comunicación es fundamental y creo que eso el Estado tiene que fortalecer muchísimo la comunicación acerca de cuáles realmente son las habilidades de las personas con discapacidad, que también tenemos habilidades, también tenemos flaquezas, por supuesto, porque somos personas, y no todas, no las flaquezas de una persona con discapacidad visual tienen que ser necesariamente las mismas que de otra persona con discapacidad visual, porque eso no, en muchas ocasiones no tiene nada que ver la discapacidad, sino también pues la personalidad, el talento que cada uno tenemos para algunas cosas y para otras no lo tenemos. Y creo que la otra palabra que complementa bastante bien es la voluntad del Estado y también de los entes del sector privado, porque yo sé que nos hemos acostumbrado todo el tiempo a que el Estado nos diga lo que tenemos que hacer y que nos diga, bueno, tienes que hacer esto, tienes que incluir a las personas con discapacidad en la universidad, o digamos, tienes que incluir a las personas con discapacidad en este colegio, pero nunca nos ha dado los mecanismos, ¿no? Entonces siempre se han quedado en la letra muerta, en la ley, que dice que hay que incluir a las personas con discapacidad, pero nunca se han generado parámetros, nunca se han generado manuales para poder comprender de una mejor manera la realidad de cada persona con discapacidad. Creo que en eso no solamente tiene que trabajar el Estado, sino las instituciones privadas, educativas privadas, las instituciones educativas públicas, obviamente tendrá que hacerlas a través del Estado, pero creo que lo más importante es esa comunicación y la voluntad de querer trabajar por las personas. Creo que a partir de eso ya se va instrumentando la normativa,
de tal manera que ya no solamente tengamos una ley que diga incluir a las personas con discapacidad porque son parte del grupo de atención prioritaria. Importantísimo, sí. Pero, ¿cómo instrumentamos esa normativa? Entonces, que vayan creándose manuales, reglamentos para poder comprender las situaciones de las personas con discapacidad y las necesidades también que por supuesto las tenemos. Muchísimas gracias, Esteban, por esas reflexiones y creo que ya que tú estudias jurisprudencia, ahí está una de las áreas en la que seguramente te vamos a ver desempeñándote más temprano que tarde. Entonces, gracias a los dos por haber asistido con nosotros. No sé si Pablo quería añadir algo más en el tema. Bueno, un poco hacer la cuña publicitaria para los estudiantes del decanato de estudiantes, igual siempre está a las órdenes, siempre nos pueden escribir. Tenemos algunos servicios, no solo el de oficina de necesidades educativas especiales, también consejería psicológica, learning center, etcétera. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa, nosotros pues siempre estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, Pablo, igual por esa información y agradecerles a los dos y a las personas que se conectaron el día de hoy por habernos acompañado en el espacio. Dani. Sí, muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Esteban. Sin duda esta charla nos ayuda a todos, no solo como universidad, sino también como GOBE, que nosotros estamos velando y tenemos esta voluntad, como dijo Pablo, de fortalecer esto con los estudiantes, no solo conocer las necesidades que tienen, sino también ejecutar cuestiones para ayudarlos realmente. Y ahora que esto es modalidad en línea y todos es algo nuevo para todos, creo que es cuando más unidos debemos estar. Y bueno, muchas gracias, en verdad, Esteban y Pablo, estuvo muy interesante. Gracias al Decanato de Estudiantes y a todos los que se unieron hoy a la charla. Les recuerdo que este jueves 18 de marzo vamos a tener un espacio igual de perspectivas a las 18 horas junto a Gaby Romo, donde a pedido de todos los dragones abordaremos cómo lograr el éxito durante el semestre desde el bienestar personal y estudiantil. Así que los invitamos igual a conectarse por Facebook Live o también por el Zoom. Así que atentos a nuestras redes sociales, tanto del Decanato de Estudiantes como del GOBE y de la universidad. Estamos abiertos para cualquier cosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Flavio. Para mí ha sido un gusto. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.